emergencia sanitaria, hiperconectividad, cuarentena, realidad virtual, 24/7, fallos en la conexión, escasez, estallido social, cierre de Cierre de fronteras. fronteras. Todo ello supuso, de un día para otro, cambios en el espacio que habitamos y en las relaciones entre ese espacio y nuestros cuerpos. Sin duda, la pandemia de COVID-19 y el uso creciente de mediaciones tecnológicas han producido alteraciones significativas en la percepción del espacio, del tiempo, de sí mismo y de los demás. ¿Cómo desde nuestro quehacer se puede incidir en este problema de magnitud global? Desde el año 2020 venimos desarrollando un proceso con estudiantes de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima, en Colombia, en el que articulamos la indagación y el análisis de referentes conceptuales, teóricos y artísticos, con el desarrollo de ejercicios de exploración y propuestas de creación e intervención en diferentes espacios. Nuestro propósito es comprender las maneras en que las prácticas artísticas operan en la producción del espacio cotidiano en el contexto de la pandemia y en su eventual superación. El uso constante de dispositivos y tecnologías digitales produce confusión respecto a los límites entre el espacio público y el privado, confusión entre los estados de ánimo, los niveles de realidad y la simultaneidad de espacios. El que siempre había sido nuestro lugar de descanso se tornó algo inmanejable, saturado de demandas de productividad. Durante los confinamientos, la casa se volvió un espacio multifuncional invadido por las presencias que, gracias a los aparatos electrónicos y a la conexión a Internet, penetraron en nuestra intimidad. Al suprimir la distancia espaciotemporal y específicamente lo que atañe a la concentración de la mayoría de actividades en un solo espacio como lo vivimos al inicio de la pandemia, la percepción del mundo y del propio cuerpo tienden a adormecerse dado que, aunque estemos expuestos a una gran cantidad de estímulos, la variedad de los mismos se reduce notablemente. Este adormecimiento que padecimos al permanecer encerrados se intensificó por la falta de descanso derivada de la equivocada asunción de que, al contar con acceso continuo a Internet, estamos siempre disponibles. No obstante, como creadores de imágenes nos dimos a la tarea de aprovechar esas herramientas para registrar, editar y difundir las prácticas realizadas en el ámbito doméstico. Comenzamos por aprender a percibir. Mediante la observación y la escucha atenta, la escritura y la cámara fotográfica, nos adentramos en la singularidad de los lugares cotidianos que escapa a la mirada presurosa. Así, nos aventuramos a una experiencia sensorial más íntima con el espacio que se habita para restituir los lazos entre el ser y su entorno, los cuales se han debilitado por el desarraigo propio de la época. ¿Cómo habitar la ciudad desde el encierro? ¿Qué entendemos por territorio? La imaginación, la recursividad y la capacidad de asociación entrelazan relatos literarios con la historia, las memorias y vivencias particulares de cada participante para originar paisajes sonoros, creando así nuevas ciudades que habitamos mediante la práctica artística. En la tentativa de subvertir las relaciones de poder ligadas al territorio, las cartografías sensibles se presentaron como forma de explorar la maleabilidad del espacio dentro de los procesos de creación, remitiendo a las subjetividades que nos unen al lugar que habitamos, pero también reconociendo aquello que nos aleja. Edificios cada vez más estrechos, ciudades cada vez más pobladas, cuerpos cada vez más quietos. Es necesario hacer. Hay que hacer algo para restablecer el movimiento propio del cuerpo cansado de permanecer en el encierro. Confinado, aislado, encajado, aprisionado, reducido, ignorado, Arrinconado, recluido. replegado. Al entrar en contacto con el propio cuerpo, es posible adquirir conciencia de sí y desacelerar el ritmo vertiginoso que nos sume en el automatismo. Alcanzamos otro estado mental
en donde la percepción se aguza desencadenando acciones tanto espontáneas como intencionales mediante las cuales el cuerpo siente, expresa, vive, piensa. Repetición, asombro, variaciones por el paso del tiempo, vestigios, repetición, acumulación, lo inexplicable, repetición, repetición, repetición. Reitero, edificios cada vez más estrechos, ciudades cada vez más pobladas, cuerpos cada vez más quietos. Las acciones performáticas realizadas en tiempos de pandemia se constituyen en una manera de expresar los conflictos internos vividos por cada uno, reflexionar acerca de la emergencia global y buscar posibilidades de creación artística que contribuyan a la comprensión de sí mismo y del entorno. Esto supone comenzar a pensar en lo que significa habitar, especialmente en un escenario global marcado por la movilidad y la inestabilidad, en contraposición al sedentarismo extremo al que nos sometió la pandemia. Asumiendo el habitar como acto creativo, nos tornamos más sensibles a lo que podemos obrar en y con el espacio, pero también más disponibles a lo que el espacio puede producir en nosotros. En el intento por entender lo que el lenguaje opera en nuestras relaciones con el espacio, partimos de expresiones coloquiales cuyas interpretaciones pueden ser ambiguas para cuestionarnos sobre algunos prejuicios y estereotipos que identificamos en nuestro contexto social y para inventar abordajes de dichas expresiones mediante nuestros cuerpos. Nos remitimos a nuestros cuerpos para dilucidar las tensiones entre lo percibido, lo concebido y lo vivido en el espacio social, empezando por el campus universitario, en donde detectamos conflictos y acuerdos entre individuos y entre el sujeto y la institucionalidad. A modo de derivas, realizamos recorridos por la ciudad de Ibagué con el ánimo de recobrar la experiencia directa del espacio urbano y reactivar las relaciones interpersonales que se vieron afectadas por tanto tiempo de actividades en modalidad remota. Después de vivir el aislamiento provocado por la pandemia, comprendimos la necesidad de realizar prácticas colaborativas que nos permitan reconocernos como seres de carne y hueso y no solo como categorías dentro de una institución académica. Siendo así, la metodología ayuda a subvertir el sentido de competencia y a tejer relaciones más humanas basadas en la empatía. El juego, la operación continua de acciones, el gesto performativo, la introspección y el intercambio de experiencias que se dieron durante el proceso redundan en una transformación donde todos los participantes, así como el espacio, somos afectados. El cuestionamiento, la experimentación y el diálogo permanente nos han mostrado la plasticidad y maleabilidad del espacio, de nuestros propios cuerpos y de la cotidianidad, cuya apropiación requiere de un hacer constante. Esta capacidad de apropiación no solo favorece la asimilación de teorías y conceptos, sino que enriquece nuestros procesos de creación artística, incentivándonos a asumir riesgos y a concederle valor a las cosas mínimas del día a día que pueden detonar actos creativos. Mediante la práctica artística vamos comprendiendo que el espacio está siempre en proceso, modificándose con las acciones que realizamos, con los relatos y las interpretaciones que construimos, las etiquetas, prejuicios y connotaciones que le atribuimos. También con el abandono y el desinterés que nos vuelve ciegos ante los lugares de nuestra cotidianidad. La curiosidad, la insistencia y la capacidad creativa nos llevan a entender que gracias a las dinámicas que realizamos cotidianamente, incluidas allí las propias de los entornos virtuales, podemos modificar los espacios y dotarlos de sentido. Así, los espacios dejan de ser unívocos para convertirse en escenarios complejos que reúnen una multiplicidad de sensibilidades, pensamientos, temporalidades y prácticas.